Le doy la más cordial bienvenida a este estudio bíblico del día domingo. Ustedes saben que el día domingo yo grabo esta escuela dominical. Y básicamente es para mantener el ritmo de lo que debería ser ¿cómo se llama? Una escuela dominical normal. Nosotros estamos en pandemia, por lo tanto, y en cuarentena, por lo tanto no podemos reunirnos. Sin embargo, gracias al WhatsApp nos enteramos de algunas novedades. Por ejemplo, el compañero de nuestro hermano Gabriel Quichel. Felicidades, hermano Gabriel, que Dios le continúe bendiciendo con más años a usted y junto a su familia. Viendo los mensajes que ingresaron a WhatsApp, ustedes saben que el próximo domingo tenemos que ir a votación. Jesús dijo, dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Bueno, ahora tenemos que dar al César lo que es del César, o sea, ir a votar. Y unos videos interesantes que mandó nuestro hermano Gabriel precisamente fue el video titulado con los cristianos diremos rechazo. Es interesante este video, véanlo, hermano. Igual que nuestro hermano Tino, cristianos por el rechazo. La verdad es que ahí se explica todo lo que hemos ganado como cristianos y que está contenido en esta constitución. Y el Partido Comunista, como dijo nuestro hermano Luis Carrasco la semana antes pasada, evita que el cristianismo siga prosperando. Veíamos, nuestra hermana Lucy nos mandaba una historia de unos pastores misioneros que fueron a China a capacitar a nuestros hermanos chinos para que pudieran extender el Evangelio. Y estos hermanos le comentaban de que el gobierno los tiene reprimidos. Es un gobierno del tipo ateo. Y ese mismo sistema va a ingresar en la nueva constitución, téngalo por seguro. Empecemos con nuestro estudio. Vamos a ver rápidamente un repaso del estudio anterior, el estudio número 17 de la unidad 1, la Iglesia, su origen, naturaleza y miembros y gobiernos. Y nosotros veíamos de que el Jesucristo es el jefe supremo de la Iglesia, no hay otro, es la única cabeza que tiene la Iglesia. Hay muchas congregaciones cuyo pastor, ¿no es cierto?, pasa a ser la figura preponderante por sobre Jesús. Es el caso de, por ejemplo, el pastor Dante Gebel, ¿no?, que ahora tiene una iglesia en Miami. Él dice textual, Dios no hace nada con esta iglesia si es que antes no me consulta. Es decir, él se pone sobre Dios. Eso no es posible. Por otro lado, veamos que el gobierno de la iglesia resulta de la unidad en la diversidad. Y ahí veamos Efesios 4, del 12 al 14. Y que todo lo que Dios da en cuanto a los dones espirituales, ¿no es cierto?, debemos unirlo y perfeccionar al resto de la iglesia. El resto de la iglesia tiene que estar perfeccionado con, por ejemplo, los evangelistas, pastores y maestros. Esas personas, principalmente ellos, deben ir perfeccionando a los santos para que esta obra que Jesús dejó vaya avanzando, ¿no?, vaya avanzando y se unan más en este trabajo. Finalmente, veamos la necesidad de una organización. ¿Para qué? Para crecimiento y edificación. Y no debemos separar que, si bien es cierto, la iglesia es un organismo, este organismo necesita una organización. Y la organización necesariamente va a dar crecimiento y edificación porque Dios así lo definió. Si no estamos organizados con pastores y maestros, ¿cierto?, evangelistas y todos los dones que Dios nos ha dado, no va a ocurrir esto. Porque Dios hizo todo tan perfecto que si faltan cosas que Él ha dicho que deben estar, el organismo no crece. Y hablamos de una iglesia que está enferma. Cuando una iglesia no crece, cuando un organismo no crece, el médico indica rápidamente a los padres, ¿sabe qué? Su hijo debe tener una enfermedad porque necesariamente debe crecer. Y a los 5 años debe tener una cierta altura, a los 7 una cierta altura. Y debe ir creciendo.
Por lo tanto, nosotros debemos hacer simplemente lo que Dios dice que hagamos. En este caso, poner al servicio de la iglesia nuestros dones. Básicamente, eso es el resumen de la semana pasada. Sigamos viendo ahora el nuevo tema que nos convoca en este momento. Vamos a ver la introducción a este nuevo estudio. Se llama Una congregación que adora. Con este estudio damos comienzo a la unidad que enfoca concretamente las funciones básicas de la iglesia local. Según las enseñanzas del Nuevo Testamento, la iglesia, en el cumplimiento de su misión o propósito, tiene 5 funciones. Y nosotros la semana pasada ya la habíamos esbozado un poco. Adoración, proclamación, servicio, comunión y educación. Yo la voy a decir nuevamente para ver una ayuda a memoria. Primero, proclamación, educación, servicio, comunión y adoración. Es lo mismo. Dice, aunque se estudiarán separadamente y en un orden dado, debe tenerse en cuenta lo siguiente. ¿Qué cosas vamos a tener en cuenta mientras estudiamos estos cinco misiones que el expositor dice acá? Primero, las funciones de la iglesia no son independientes entre sí. En realidad están interrelacionadas y son interdependientes. ¿Qué quiere decir? Que el ministerio de adoración no está separado de proclamación. El de proclamación tiene que juntarse con adoración y servicio. Comunión y educación. Educación con adoración y así, todos interrelacionados. ¿Qué nos pasa en nuestras iglesias hoy día? Y no solamente en la iglesia, sino que en la asociación de iglesias que nosotros tenemos como iglesia bautista. No nos interrelacionamos. Cada uno trabaja en su propia área. El de adoración trabaja en adoración sin considerar lo que trabaja educación. Educación hace su propio trabajo independiente de todos los otros ministerios. ¿Esto qué provoca? Que cada ministerio tenga su propia hoja de ruta. Y no unimos nuestras fuerzas y avanzamos, digamos, hacia una meta en común. Ese es nuestro problema básico que hemos tenido en todas las congregaciones. Estos estudios, el autor trata de que nos trabajemos de forma mancomunada, ¿se fijan? Como un organismo organizado. Segundo punto, dice, cada función es igualmente importante, dice acá. El orden en que las estudiaremos no determina prioridad, más bien es solamente una secuencia práctica. Si la iglesia ha de cumplir su misión o razón de ser, necesariamente ha de atender por igual estas 5 funciones básicas. ¿Se fijan? Debemos atender estas 5 funciones básicas y funcionar en forma armónica. En esta experiencia, el creyente halla la vida, la motivación y la fuerza para el cumplimiento práctico de las otras funciones. Acá dice que la adoración, se parte con la adoración para cumplir los otros ministerios. Y vamos a ver lo cierto que es esta cosa. Pero antes vamos a aclarar un punto. Una cosa son las funciones de la iglesia y otra cosa es para qué realizas estas funciones. Vamos a ver Isaías 43:7. Dice así, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces dice, Dios, ¿para qué fuiste creado? Le dice a cada uno de nosotros, ¿para qué fuiste creados? Para mi gloria, dice Dios. Vemos lo que dice Efesios 1:6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué nos creó Dios entonces? Para alabanza de su gloria. No solamente Efesios 1:6 dice que fuimos creados para alabanza de su gloria. Efesios 1:12 dice lo siguiente, a fin que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El versículo 14, que en las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.
Nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria y para luego cumplir con las tareas de la iglesia, en donde la primera tarea que debe cumplir la iglesia es la adoración. Punto número 1. Los obstáculos para la verdadera adoración. Mateo 5, 23 y 24. La adoración es una experiencia personal del adorador con Dios. Salmo 42, versículo 1, que dice así: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ella es central para la vida cristiana. Si es una vivencia personal con Dios, lógicamente la adoración se verá influida por la clase de vida que el adorador esté viviendo, su estado de ánimo personal y sus relaciones con los demás. Aquí dice el comentarista que la adoración va a ser influenciada por nuestro estado personal de ánimo y nuestras relaciones con los demás. Con respecto a nuestro estado personal, lo que está diciendo acá es que un día puedo levantarme y decir, bueno, no tengo ganas de adorar, ¿no? No, hoy día no voy a adorar porque no tengo ganas, no me siento con ganas. Estoy desganado de adorar. Eh, ¿Qué opinan ustedes? ¿Ah? ¿Será por estado de ánimo que uno no adora? Hagan sus comentarios abajo al pie de este video. Ahí hay un espacio para hacer comentarios. Y en segundo lugar dice que por las relaciones interpersonales con los demás. Vamos a ver cómo funciona esto. Versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dice así el comentario. El Señor hace referencia aquí a la práctica que tenían los judíos cuando todos los años se celebraba el día de expiación. Lo que pasa es que acá Jesús, como dice acá, aprovechó una práctica judía, que esa práctica no la tenemos nosotros los cristianos, porque esta es una práctica del Antiguo Testamento. Recordemos que Jesús vivió toda su vida en el Antiguo Testamento, salvo los 40 días que resucitó y anduvo presentándose ante los discípulos. Esos 40 días Él lo anduvo sobre esta nueva ley, la ley del Nuevo Testamento. Por lo tanto, Él usa muchos ejemplos de los judíos hacia nosotros. No necesariamente hay que desecharlo, porque acá hay una aplicación para hoy día con nosotros. Si bien es cierto, nosotros no celebramos el día de expiación, sí tenemos otras costumbres que hacen. Por ejemplo, el tema de la ofrenda que entregamos en el altar, ¿no es cierto? La oración. ¿m? La oración, cuando vamos a confraternizar con otros hermanos. Todo eso reemplaza a lo del día de la expiación y tiene de igual importancia para nosotros. ¿Qué dice acá? El Señor hace referencia aquí a la práctica que tenían los judíos cuando todos los años se celebraba el día de expiación. Cada uno traía su ofrenda para ser sacrificada por el sacerdote. Se fijan que es una costumbre en 100% de los judíos. Pero ellos sabían perfectamente una cosa. El sacrificio, ofrenda en el altar, no tenía validez si primero cada uno no se reconciliaba con su prójimo. Y esto es igualmente para nosotros. Debemos estar reconciliados con nuestro prójimo para después adorar a Dios como Dios así lo demanda. No podemos estar en conflicto con algún hermano porque eso va a impedir nuestra sana adoración. El conflicto con otra persona era un gran obstáculo para la adoración, dice aquel texto. La relación con el prójimo afecta a la adoración correcta de Dios. Y acá hay una interrelación entre estar bien con el prójimo y estar bien con Dios. Si uno no está bien con el prójimo, dice acá el estudio y lo que nos dice la Biblia, no podemos estar bien con Dios. Evidentemente, Cristo hace referencia al sentir del corazón de quien adora, la adoración a un Dios santo. 1 Pedro 1:15. Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Acá Dios no nos exige cosas que Él no sea antes. Él no nos dice, mira, sacrifícate tú. Pero yo no voy a sacrificar.
Dios no nos dice, mira, haz esto tú, pero yo no pienso hacerlo porque yo soy Dios, yo no voy a hacer eso. Él nos dice, como yo soy santo, lo que yo espero es que tú también seas santo. Dios no nos pide nada que esté dentro de su propia naturaleza. Qué distinto es a la humanidad. La humanidad nos dice, sacrifícate tú. Por ejemplo, eh, lo que se pedía, por ejemplo, de los políticos, que se bajaran el sueldo, ¿se acuerdan? Eh, ¿Por qué razón? Porque ya que toda la gente iba a recibir un sueldo menor, lógicamente que la clase política se tenía que bajar un sueldo. Entonces los políticos pueden decir, mira, bájense el sueldo, aguántense, pasemos este chaparrón, porque nosotros también nos vamos a bajar el sueldo. ¿Sabe lo que pasó? Los políticos la semana pasada se subieron en un 18% el sueldo. ¿Qué les parece? Dios no hace eso con nosotros. Dios no nos pide cosas que Él antes no haya cumplido. El ser humano sí, es así. Nos pide cosas que ni siquiera ellos están dispuestos a hacer. La gran diferencia que hace el mundo con respecto a Dios. Esa es la diferencia que nosotros debemos hacer como cristianos. No debemos conformarnos a este sistema que tiene el mundo político sobre todo, que es lo que más nos afecta. Ellos son así. Nosotros como cristianos no podemos ser así. Dios no nos manda a ser así. Como dice 1 Pedro 1:15, la adoración requiere pureza. Sed santos porque yo soy santo. El problema, la dificultad, la acusación de un hermano con quien no nos hemos reconciliado, no importa de quién haya sido la culpa, dice acá el expositor, se interpone entre el adorador y Dios. No se puede adorar al Dios que se entregó por todos los hombres y odiar al hombre por quien Él se entregó. Lo que está diciendo acá es que Dios valora tanto al ser humano, al hombre, que Él mismo se sacrificó por ese ser humano. Ahora, imagínense nosotros, si tenemos conflicto con ese ser humano por el cual Dios se sacrificó, no podemos llegar como Dios quiere que lleguemos en adoración hacia Él. Él no admite esa conducta. Por eso Dios pide, misericordia quiero y no sacrificios. Oseas 6:6, Salmos 51:16, Mateo 9:13. Nuevamente, Dios no nos pide, ni siquiera nos pide sacrificio. Él quiere misericordia de nosotros hacia nuestro prójimo. ¿Eh? La adoración exige reconciliación urgente. Jesús enseña que el cristianismo debe tomar la iniciativa aunque Él no sea culpable, ya que dice, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Qué es lo que está diciendo acá? ¿Qué es lo que está diciendo? Que nosotros estamos entregando la ofrenda, nosotros vamos a adorar al templo, nosotros vamos a tener un acto de compañerismo, y de repente nos acordamos de que un hermano tiene algo contra mí. No es que yo tenga algo contra el hermano, sino que ese hermano tiene algo contra mí. ¿Qué debo hacer? Dejar la ofrenda, dejar lo que estoy haciendo e ir y reconciliarme con el hermano. Eso hay que hacerlo de forma urgente. Y dice acá el comentarista también, que hay que destacarlo, la adoración exige reconciliación urgente. ¿Se acuerdan cuál es el gran ministerio que tiene que llevar a cabo la iglesia? Es el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación es el fundamento de todos los demás ministerios. El ministerio de la proclamación, el ministerio de la educación, el ministerio de servicio, el ministerio del compañerismo y el ministerio de adoración. Esos 5 ministerios están soportados por el ministerio de la reconciliación. Y esos son los ministerios que estamos estudiando ahora. En este caso, el de la adoración. El pasaje recalca que la actitud, ¿cierto?, con que se acude a adorar es de suma importancia. Más importante es pagar la deuda de amor con mi hermano que pagar mi deuda en el templo, ya que de otro modo esa ofrenda no es acepta por el Señor. Primero veamos el tema del amor. Dios es amor, por lo tanto nosotros debemos manifestarlo en todos nuestros actos, sobre todo con nuestros hermanos. No podemos estar en buena relación con Dios
a menos que mantengamos buenas relaciones con los otros seres humanos. Los 10 mandamientos así lo dicen. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con la relación hombre y Dios, Dios-hombre. Los primeros 4. Y los otros 6 mandamientos, tienen que ver con la relación entre los seres humanos. Es decir, Dios le da gran importancia a la relación que existe entre nuestros pares, entre nosotros. La Biblia es un libro de adoración. La mayor parte de su contenido está dedicada a propósitos de adoración, ya sea privada o corporativa. La oración y la adoración eran centrales en la vida y en las enseñanzas de nuestro Señor y deben ser prioritarias en la vida de la iglesia. La adoración. Por eso partimos por la adoración. La verdadera adoración afecta fuertemente el ministerio y programas de la iglesia. Si no tenemos una buena adoración, no tiene sentido mucho juntarnos. ¿Para qué nos transformaríamos en un club social, como dicen algunos pastores? ¿Mm? Constituye el resorte principal y la inspiración bajo la cual se proyecta todo el trabajo. La calidad de la adoración afecta más que cualquier otra cosa el desarrollo, crecimiento y el ambiente espiritual de una congregación. La calidad de la adoración es fundamental. Si sacamos la adoración de la iglesia, queda en nada. En el contexto del pasaje que estudiaremos, esto es Juan 4, 23 y 24, que lo estudiaremos en el próximo punto, ¿no es cierto? Jesús señala que la adoración es directa. No es cuestión de lugar. Más bien es asunto de disposición y actitud. ¿Por qué es importante esto para nosotros hoy día? Porque nosotros estamos impedidos de ir al templo. ¿Hace cuántos meses que ya no vamos al templo? Entonces, ¿significa que no vamos al templo, por lo tanto no vamos a adorar? No, la está diciendo el comentarista. No es un tema de lugar, no es un tema de que si vamos al templo o no vamos al templo. No es que no hay sala suficiente, no vamos a poder tener adoración en el patio del templo. No es el lugar, es un tema más bien de disposición de la persona o de actitud que tenga la persona. No es el lujo o suntuosidad del templo, sino del ambiente creado por la congregación en su directa aproximación a Dios. No tiene nada que ver con el templo. El templo puede ser una casa, como lo hacían antiguamente los hermanos primitivos, debajo de un árbol, a orillas de un río, al frente, ¿no es cierto?, donde hay una plaza en el templo, donde sea. No es un tema de lugar. Lo precioso del cristianismo es precisamente la posibilidad de la relación directa con el Dios que adoramos. Hebreos 10, 19 al 22 habla de esta libertad que el cristiano tiene a través de Cristo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Eso dice el escritor acá en Hebreos. La verdadera adoración se caracteriza también por ser inteligente. Esto es, el adorador debe hacerlo con entendimiento, tomando conciencia de Dios, adorarlo en reconocimiento de su santidad y majestad. Por eso es importantísimo el tema del discipulado, porque apelamos a la inteligencia de la persona y le enseñamos para que él entienda lo que está haciendo. Nuestro mayor fracaso sería que luego de bautizar a un hermano le preguntáramos, bueno, ¿y por qué hiciste esto? Y él nos dijera, bueno, en realidad no sé, me dijeron que tenía que bautizarme, pero no tengo idea de qué significa. ¿Tiene un significado el bautismo? Eso sería nuestro mayor fracaso. O cuando estamos haciendo la cena, que no sepamos por qué hacemos la cena. Nosotros como iglesia lo hacemos, ¿se acuerdan que lo hacemos una vez al mes, la primera semana del mes? ¿Por qué hacemos la cena?
¿Por qué hacemos lo que hacemos como iglesia? Debemos hacerlo, debemos adorar a Dios con entendimiento, tomando conciencia de Él, dice acá el escritor. En Juan 4:22, Jesús le dice a la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis. Ellos adoraban sin saber. Pablo señala también esta idea en Hechos 17:23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocer, es a quien yo os anuncio. Pablo hablando con los griegos en el Areópago. Veamos algunas características de la verdadera adoración. Punto número 2. Características de la verdadera adoración. Juan 4, 23 y 24. La verdadera adoración es esencialmente espiritual. El Señor habló de semejante adoración cuando dijo, versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Acá hay que destacar algo muy importante. Dice que el Padre busca a estos adoradores. El Padre siempre toma la iniciativa. Él tomó la iniciativa para reconciliar al hombre con Él. El hombre no tenía ninguna intención de reconciliarse con Dios. Él tomó la iniciativa. Y no tomó la iniciativa solamente enviando a un profeta, sino que bajando él mismo del cielo y llegando acá a la tierra para reconciliarnos con Él. El Padre siempre tiene la iniciativa. Y por eso dice acá, Él busca que le adoren. Él nos está buscando a nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es adorarle. La adoración en espíritu tiene lugar en la parte más íntima de nuestro ser. Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. La adoración en espíritu tiene lugar en la parte más íntima de nuestro ser y consiste en una comunión viva con un Dios también vivo y real. Esta adoración será también una adoración en verdad, dice acá. Esto es, conforme a la naturaleza del Dios que adoramos. En verdad, según lo que dice el comentarista, significa que es conforme a la naturaleza del Dios que adoramos. Eso significa. Esta doble característica en espíritu y en verdad supone consecuentemente la acción del Espíritu de Dios en el hombre. Romanos 8, 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire qué importante este versículo. Versículo 24. Dios es espíritu, dice Jesús, y si Dios es espíritu, no está confinado a cosas. La adoración a un ídolo hecho de manos es una inconsistencia y una ofensa a la verdadera naturaleza de Dios. No se le puede adorar a cosas materiales. Hay muchas iglesias que se llaman cristianas y adoran a figuras hechas por el hombre. Acá dice que la escritura dice que no. Dios no está hecho por manos humanas, ni tampoco está confinado a un lugar. Tampoco está confinado a un lugar, dice Dios. Adorar a Dios en Jerusalén o en cualquier otro lugar determinado es limitarle. Es pretender encerrarle, lo cual su naturaleza en esencia rechaza. Lo que decíamos. Dios no está confinado a lugares. Por eso el salmista expresa, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Salmo 139:7. Sigamos con el versículo 24. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto no significa, sin embargo, que se trata de una adoración mística y etérea, dice acá el comentarista.
En las Escrituras, el Espíritu siempre es lo que da vida y produce actividad. Tiene lugar cuando el Espíritu, la parte inmortal e invisible del ser humano, se conecta vívidamente y habla con Dios, que es inmortal y es invisible. ¿Saben que dentro de toda la creación, el ser humano es el único que tiene espíritu? Ni los animales tienen espíritu, menos las plantas tienen espíritu. Por lo tanto, el único que puede adorar en forma consciente es el ser humano. La demás parte de la creación lo adora, pero en forma inconsciente. Todo el mundo declara, ¿no es cierto?, a Dios como lo grande que es. Dice así. Un montón de salmos dice, el universo proclama a Dios, todas las cosas proclaman de Dios, pero el ser humano es el único que lo hace en forma consciente. La forma particular de la adoración congregacional depende de cada iglesia. ¿Cómo vamos a adorar como iglesia? ¿Cómo va a ser la forma en que nosotros vamos a adorar? Bueno, eso depende de cada iglesia, dice acá el comentarista. La esencia de la adoración, sin embargo, es siempre la misma. ¿Cuál es? Dios está presente y está buscando activamente una relación con la congregación. La congregación está buscando glorificar a Dios con una mente y una voz. Romanos 15:6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto dice Pablo. La adoración proclama una participación activa de parte de la congregación. De allí que la música, incluyendo el canto, dice acá, la lectura y meditación de las Escrituras, la oración, la ofrenda y la predicación, sean entre otros los medios a través de los cuales la congregación expresa su adoración. Todo tiene que estar unánime para esta adoración. Dice que todos los aspectos del culto que nosotros tenemos debe ser así. Dios es objeto de nuestra adoración. Jesucristo con toda autoridad dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4, versículo 10. Esto cuando estaba siendo tentado Jesús por Satanás. La adoración, enseña Jesús, pertenece exclusivamente a Dios. La Escritura enseña claramente que Jesucristo es Dios. Y aquí entramos al tema de la Trinidad. La Escritura dice que Jesucristo es Dios. En Juan 5:23 está escrito, para que todos honren al Hijo de Dios como honran al Padre. A Jesús tenemos que honrarlo de la misma forma que honramos al Padre. Eso es en esencia la Trinidad. El supremo honor que se reclamó para el Padre se reclama para el Hijo, dice acá el expositor. Y en este alto grado de honor está la adoración, porque Cristo es Dios. Nosotros creemos en la Trinidad. Y Él, entonces, es el objeto de nuestra adoración por ser en sustancia y en esencia uno con el Padre. Fíjense, en sustancia y en esencia es uno con el Padre. Punto número 3. El objeto de la verdadera adoración. Filipenses 2, del 9 al 11. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí yo voy a hacer un comentario al margen y les pido que comenten abajito de este video qué les parece lo que voy a comentar ahora. Una vez le preguntaron al pastor Pereira, Óscar Pereira, que fue fallecido ya, está con nuestro Señor, que él fue el director del Instituto Teológico Bautista acá en Chile. Le preguntaron que por qué no se había colocado el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento. Y él dijo de que en realidad en el Nuevo Testamento, las escrituras griegas, no aparecía el nombre de Jehová. Por lo tanto, no se puso en las nuevas traducciones de la Biblia. Y aquí me causa sentido esto. Dice que Jesús tiene un nombre, sobre todo nombre. No hay ningún nombre que sea superior al nombre de Jesús. Ahora, nosotros debemos asociar que Jesús es parte de la Trinidad. O sea,
La Trinidad es el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, el hecho que Jesús tenga un nombre sobre todo nombre significa que la Trinidad tiene ese nombre. Veamos, veamos lo que estoy diciendo ahora. Busquemos por favor en Juan 17:26. Entonces aquí está hablando Jesús y dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ahora, recordando lo que dijo el pastor Pereira, que dijo de que el nombre de Jehová no aparecía en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Jehová de los ejércitos y ese nombre, y considerando que Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre, y considerando este versículo y otros más, que dice, y les he dado a conocer tu nombre, dice Jesús. Y la pregunta es, ¿qué nombre dio a conocer Jesús? Si no dio a conocer el nombre de Jehová de los ejércitos. Y sabiendo que Jesús es parte de la Trinidad, yo le pregunto a usted, ¿qué nombre dio a conocer Jesús? Hágame su comentario abajo. ¿Qué nombre dio a conocer Jesús? Jesús tiene un nombre sobre todo nombre. El nombre de Jehová no aparece en el Nuevo Testamento, según el pastor Oscar Pereira. Pero acá dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, dice Jesús. ¿Cuál es el nombre de Dios? Sigamos con el comentario. Cuando en obediencia fue a la cruz Jesús, ¿no es cierto? Versículo 8. Jesús no quedó como una víctima de la cruz. Él llegó a ser victorioso sobre ella. Colosenses 2:14. Y debido a este sacrificio suficiente y sublime a favor de nosotros, los pecadores, el Padre le exaltó, le elevó hasta lo máximo. La obediencia es seguida por la gloria, dice acá el comentarista. Esta es la ley divina. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El comentarista dice lo siguiente. La exaltación que el Padre da a Jesús es una victoria doble. ¿Cuál es esta victoria doble? Un nombre que es sobre todo nombre. Su nombre es más alto que el de los ángeles o de Abraham o de los apóstoles. Los demonios se sujetan a su nombre. Su nombre tiene poder. Su nombre salva. Es en su nombre que debemos orar. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Él es puesto como el Rey del universo, como el soberano, como el Señor de señores. Esto es Jesús. Jesús es puesto así. ¿Cuál es el problema? Ninguno. ¿Por qué? Porque Jesús es parte de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Para nosotros no hay ningún problema con esto. Un día todos han de confesarlo y todos se inclinarán ante Él. Un día todos los incrédulos, todos los burladores, todos los indiferentes, todos los perversos y los malos doblarán sus rodillas delante de Él, reconociéndole como supremo. Un día todos los que le negaron, todos los que cuando fueron los gedeones a entregar el mensaje y la gente le cerró la puerta, todos aquellos que cuando fue a nuestra iglesia a entregar el desayuno al consultorio y la gente solamente recibió el desayuno, pero no recibió el mensaje, todas esas personas un día tendrán que doblar sus rodillas y reconocer a Jesús como el Señor de señores. ¿Cómo no ha de adorarle con sincera y profunda devoción el cristiano? Dice acá el comentarista. ¿Cómo no hemos de adorarle nosotros? Sí, Jesucristo es el Señor. Adórenle, termina diciendo. Él es nuestro Señor, digno de nuestra adoración. Bien, hermanos, estamos terminando ya el estudio bíblico de esta semana. Que Dios los bendiga y esperemos que sea de gran provecho para todos nosotros. Por lo menos para mí ya fue de gran provecho. Y les recuerdo que si tienen alguna observación de lo que se dijo en este estudio, haga su comentario acá al pie del video. El único que es infalible es nuestro Dios con su escritura. Todos los demás cometemos errores, ya sea en la interpretación o en los dichos.
Este libro se ha equivocado varias veces. Tenga la seguridad que yo también me he equivocado varias veces. Y seguramente usted también se ha equivocado varias veces en interpretar la escritura. Si usted detecta alguna incompatibilidad, hágame en los comentarios. Rápidamente lo resolveremos. Obviamente que comparando lo que dice la Biblia, comparándolo con lo que hemos dicho acá en esta mañana. Que el Señor los bendiga.